a partir con algunas cositas bien básicas, una introducción bien básica, vamos a ir profundizando después, hasta llegar a lo que efectivamente hacemos en el magíster y cómo es que se forman como investigadores. Primero, ¿qué es investigación? La RAE la define como que tiene el fin de ampliar el conocimiento científico sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Es decir, esto no significa que que la investigación no sea útil, sino que la etapa de investigación no necesariamente debe conllevar a algo que sea utilizable o práctico. ¿Qué es tecnología? La RAE tiene varias acepciones, la 1 y la 4 es la que se asemejan más a lo que hacemos en el magíster. La primera es un conjunto de teorías y técnicas que permite el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Aquí viene la parte práctica, esa es la tecnología. Y conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector productivo. O sea, combina la ciencia pura, la investigación, con el uso práctico y la industria para el sector productivo. ¿Qué es desarrollo? Lo define la RAE como la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Y finalmente, ¿qué es innovación? Lo define como creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Entonces, por lo tanto, esta frasecita que me gusta mucho a mí, el I+D+I, dice, la investigación, tecnología, innovación y desarrollo están relacionados entre sí, de manera que podemos entender la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, o sea, I+D+I, como la búsqueda del conocimiento científico para su aprovechamiento práctico con fines industriales para crear o mejorar servicios, procesos o productos e impulsar la evolución de la economía hacia una sociedad con mejores niveles de vida. Y básicamente eso es lo que queremos, ¿cierto? Queremos vivir mejor y a esto se aplica el desarrollo tecnológico. Ese es el fin. Yo saqué algunas citas de varios autores, pero me voy a enfocar en algunos, lo destacado, ¿no? La investigación y la innovación apuntan al desarrollo de un país. Eso es lo fundamental de esa frasecita. La globalización ha impulsado el incremento de la inversión en investigación en I+D, y eso contribuye a que una sociedad tenga estándares de vida más altos. Eso es lo que sacamos por conclusión de ahí. Cada vez las empresas están asumiendo más el rol de investigación y desarrollo. Buscan la aplicación útil del conocimiento científico para el desarrollo comercial. Obviamente para aumentar sus ingresos, pero también para otorgar mejores productos al público y por lo tanto aumentar la calidad de vida de las personas. La investigación y desarrollo requiere de estrategias competitivas, liderazgo, para poder competir con otros productos, y requiere formas de vinculación entre el sector productivo, el académico y el gobierno. Aquí estos últimos tres súper importantes, porque en el sector productivo son los que finalmente le dan el valor agregado y permiten llegar con los productos al consumidor final. El gobierno es una de las fuentes más importantes de financiamiento, no solamente en este país, en todos, y en la academia están los que generan el conocimiento. Este triángulo virtuoso es el que permite crecer a un país. Hoy la mejor forma de incrementar la competitividad y la innovación es por medio de tecnología, de la innovación. Una empresa debe ser capaz de absorber tecnología, usarla, incluso crearla, y para eso es crucial tener una infraestructura tecnológica y financiamiento en el país para impulsar esa tecnología, ese desarrollo tecnológico. ¿Qué países invierten más en I+D, investigación y desarrollo? Ordenadas en términos del monto total de inversión, no nos extraña ver primero a Estados Unidos, a China, Unión Europea, Japón, Alemania, Corea del Sur, países que sabemos que son altamente industrializados, que tienen un crecimiento muy, muy acelerado, y al final, ahí en el número 47, Chile. Pero si ustedes se fijan, comparado en monto con Estados Unidos, estábamos muy, muy por debajo. Ahora, si esta misma tablita la ordenamos en términos de mayor a menor porcentaje del Producto Interno Bruto, vemos Corea del Sur liderando con 4,3% casi del Producto Interno Bruto, Japón no salía en la anterior porque es un país pequeñito, pocos habitantes, pero en términos de Producto Interno Bruto sí aporta bastante a la investigación. En Israel están los centros de investigación y desarrollo tecnológico de los más grandes del mundo, como el nuevo Silicon Valley actualmente.
Japón, Finlandia, no nos extraña estos países, son nombres que conocemos, sabemos que tienen alto desarrollo tecnológico. ¿Y dónde estamos nosotros? Acá. O sea, el país no solo invierte poco en I+D, sino que invierte un porcentaje muy bajo del PIB. O sea, tenemos plata, hay ingresos en el país para poder aportar más, sin embargo, las políticas de gobierno no apuntan o no han apuntado en los últimos años a invertir más en I+D. Ahí están las fuentes de donde salieron esos grafiquitos, aquí las vamos a leer, ¿cierto? Ya, este grafiquito me pareció súper interesante cuando lo encontré, porque muestra la evolución desde el 2010 hasta la fecha. Ustedes saben que recientemente, el año pasado, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Desarrollo, creo que es un nombre bien largo, que busca impulsar la ciencia y la tecnología en el país. O sea, busca el crecimiento económico por medio del desarrollo de tecnología y de conocimiento. Y eso implicaría entonces que en los últimos años la tendencia a invertir más plata en I+D debería haber crecido, pero no vemos esa tendencia. Ojo, claro que este grafiquito está hasta el 2017. El ministerio se creó recién el año pasado. Ya, no tengo la información de los últimos años, pero esperamos que esta curva se nos eleve un poco, bastante, y que la inversión en I+D sea más grande, porque justamente está demostrado que es el corazón del crecimiento de un país, del crecimiento de la economía y del incremento de la calidad de vida de los habitantes de ese país. Aquí está el grafiquito, lo muestra en términos de montos aportados a I+D y en términos de porcentaje del PIB. Hemos estado siempre cerca de 0.3 y algo, 0.3, ni siquiera llegamos al 0.4 en ningún caso. Veían otros países que aportaban más del 4% del PIB en investigación en I+D, bastante más que nosotros. Entonces, esta curva aquí sigue a la baja, levemente a la baja. Esperemos que en estos últimos años se repunte. Este año en particular no, la pandemia no nos ayudó mucho, el próximo año probablemente tampoco, pero esperemos que cuando el país se recupere volvamos a empezar a incrementar, a ver esta curvita subir en la inversión del país en I+D. Ahí está la fuente de donde sacó eso, consultado el día de ayer. Sin embargo, nos muestra que como investigadores, no solo como I+D, como I solamente, no D. Como investigadores, Chile sí tiene una alta tasa de citación en comparación con otros países de la OCDE. La OCDE, no, en la siguiente sale el significado de la OCDE. Estamos dentro de los países con más altas tasas de citación por artículo científico. O sea que en ciencias básicas, en ciencia no necesariamente aplicada, andamos bien. ¿Ya? Por allá hay otros países, incluso mejor que Rusia, se fijan Brasil, China, México, pero la ciencia pura no sirve de mucho para la sociedad si no llega a ser aplicada. Es como comprarse un auto y nunca usarlo. ¿Para qué me voy a comprar un auto si nunca lo voy a usar? Tengo que aplicar la ciencia. Aquí vemos cómo en términos en cuanto a los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cómo estamos en términos de cantidad de investigadores dedicados al I+D por cada 1000 trabajadores, por cada 1000 investigadores. Somos uno de cada 1000 está dedicado al I+D en Chile, aproximadamente. En la Unión Europea, 8. En Dinamarca, Corea del Sur, estamos cerca de los 15. Estamos muy lejos de estos países, que no solo invierten más, sino que tienen más gente trabajando en eso. En nuestro país, el gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto ha sido bajo e insuficiente. El sector privado ha aportado de manera insuficiente. En los últimos años, desde el 2009, ha ido creciendo el aporte y el interés que tiene la empresa privada en aportar con recursos frescos para investigación y desarrollo tecnológico. Recién, hasta el año, esto es del año 2019, se observa que el 40% del aporte de recursos para I+D es proporcionado por la empresa privada. Incrementar este porcentaje es prioritario, las políticas públicas deben apuntar para allá, deben haber franquicias tributarias que hagan que para las empresas sea más atractivo y aportar al I+D, porque es el principal motor de la productividad de un país. Es necesario esto para potenciar la economía, para transformarnos en un país de economía de conocimiento, para poder crecer en innovación, la que hace que nuestros procesos productivos sean más eficientes. Eso permite atraer a la inversión privada,
esa inversión privada debe ser coherente con las políticas institucionales, con las políticas públicas en general. El Estado debe favorecer que las empresas privadas aporten dinero al I+D, mediante franquicias tributarias, descuento de impuestos, básicamente. Debe haber una estrategia colaborativa entre Estado, empresa privada y, por supuesto, los investigadores. Estos deben generar un puente entre los centros de investigación, en nuestro país, básicamente la universidad, y las empresas, ya que el I+D y el emprendimiento de base científica son muy importantes para que las empresas entiendan que esto es una prioridad a nivel país. ¿Ya? Por eso deben haber incentivos tributarios. Ese es como el resumen de la introducción de esta presentación. Las fuentes donde se sacó esto. Ahora podemos ir directo a qué es lo que hacemos en el magíster. Primero, cómo abordar la I+D. Cómo hacer investigación y desarrollo. En las universidades es muy común hacer investigación, pero pasar al desarrollo es un paso extra que requiere aprenderlo en el camino. Esto no es algo que se aprenda tan fácil, se aprende haciéndolo nomás. Primero, en el I+D, lo necesario es identificar un problema no resuelto. Un problema ideal, obviamente, de la industria, un problema del sector productivo, porque aquí con el I+D buscamos resolver un problema de la industria. ¿Ya? Este problema puede ser tratado no solamente como una solución nueva, sino que una manera diferente a cómo ahora se aborda ese problema. Por ejemplo, haciendo más eficiente la forma en que se aborda, o más económico, o más rápido. Hay que saber quiénes son nuestros competidores. No podemos llegar al mercado con un producto, no podemos querer abordar un problema sin saber con quién tenemos que competir. Hay carreras que de partida están perdidas, así que mejor irse por otro lado, ¿cierto? Si el problema está muy abordado, hay muchos competidores muy consolidados, mejor busquemos otro camino por donde abordarlo. Es súper importante, por lo tanto, establecer el estado del arte previo. Luego que sabemos cuál es el problema, sabemos que tenemos una posible cabida en ese mercado porque los competidores no son tan potentes o porque aún así existen espacios que esos competidores no son capaces de cubrir, entonces ahí recién proponemos una solución a la necesidad. Esa solución a la necesidad debe estar basada en el conocimiento científico previo y debe ser una solución técnicamente factible y basada en un diseño viable. O sea, que la tecnología me permita construirla y que no sea excesivamente caro, por ejemplo, construirlo. Porque hay cosas que se pueden construir, son técnicamente factibles, pero no son viables. Luego hay que planificar una forma sencilla de poner a prueba el producto, proceso o servicio. Hay que ver si que la idea tiene asidero, si se puede lograr resolver el problema con esa propuesta de solución. Esto es lo que se llama prueba de concepto. Luego uno hace la prueba de concepto, siempre es necesario algún tipo de protección de propiedad. Puede ser propiedad, solicitud de patente, esa patente puede ser de patente de invención, modelo de utilidad, o puede ser secreto industrial incluso. Pero alguna forma de proteger que nuestros competidores no ocupen esta tecnología para nosotros poder tener una ventaja respecto de ellos. Luego buscar fuentes de financiamiento, o incluso en paralelo con lo anterior. Estas fuentes de financiamiento pueden ser públicas y privadas. Normalmente suelen en nuestro país por lo menos ser más públicas que privadas. Y aún así es poco el financiamiento de estas iniciativas. Es importante la asociación con una empresa, porque no podemos esperar como investigadores dedicarnos a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo del producto y después a venderlo. Como dice el dicho, pastelero a tus pasteles. Yo creo en el producto, ustedes lo venden y recibo yo una comisión por esas ventas. Eso se llama transferir el producto, transferencia tecnológica. Me pasé el largo. Hay que entonces tratar con una empresa que se interese, que quiera poner plata, pero aquí la zanahoria para la empresa es, si el producto se vende, usted va a ganar, yo voy a ganar y todos vamos a ser felices. Luego hay que desarrollar la tecnología. Desarrollar la tecnología significa que hay que hacer pruebas de nivel prototipo, llevar a una prueba de nivel prototipo con un producto que sea de las mismas condiciones al que se pretende vender y probarlo en un uso de tipo industrial, o sea, las mismas condiciones en las cuales va a estar usado finalmente. Si es un auto, hay que probar un auto en carretera, por ejemplo. No vamos a probar un auto de miniatura, vamos a probar un auto del tamaño en el que se construyen los autos, donde la gente cabe, donde cabe el equipaje, etcétera, y lo vamos a probar en carretera durante
varios cientos o miles de kilómetros. Y finalmente, transferir la propiedad. Transferir la licencia, transferir la tecnología por completo, es decir, vendo por completo el producto a una empresa que se hace cargo y yo de ahí en adelante no recibo más plata, o bien licencio, es como un arriendo. Yo le permito a una empresa producir mi invención y esa empresa por cada unidad que venda me da un copago a mí, un pago a mí. Nosotros queremos con esto tener beneficios, obviamente, pero queremos llegar con un impacto a la comunidad, aumentar su calidad de vida. ¿Cómo cuantificamos la madurez de una tecnología? Existen, la que más me gusta a mí es los TRL, es una invención, es una metodología que inventaron en la NASA para calificar el avance del desarrollo de una tecnología a nivel aeroespacial. Así que sus 9 etapas están muy orientadas a la carrera aeroespacial. Sin embargo, después vamos a ver una bajada a tierra de esto que es mucho más abordable. El primero, el nivel 1, son 9 niveles, el nivel 9 es el nivel más avanzado. El nivel 1 es identificar los principios básicos, observados y documentados. Esto es casi como el estado del arte, básicamente. Después, del nivel 2, concepto de tecnología y aplicación y formulación. Es decir, ya tengo una noción de cómo quiero resolver el problema y sé cuáles son las teorías y cómo formular ese problema. ¿Ya? Luego la prueba de concepto, es decir, un modelo a escala, por ejemplo, de lo que yo quiero, del objeto que yo quiero vender, de la tecnología, y debo ponerlo a prueba en condiciones simuladas. Luego debo validar los componentes, es decir, que cada una de las partes sea capaz de funcionar como se supone que debe funcionar. En el caso, por ejemplo, de un auto, yo debo verificar que el chasis funcione adecuadamente, que el motor funcione adecuadamente, que la rueda, etc. Validación de componentes, primero en el entorno de laboratorio y después en entornos relevantes, en entornos simulados y después en entornos de pruebas reales. Después modelos de sistemas, subsistemas, etcétera. Y aquí nos metemos a temas mucho más espaciales, así que me voy a saltar estos, porque son muy espaciales, y nos vamos a pasar a la definición de la Comisión Europea, y que adoptó finalmente la Unión Europea, porque hizo una bajada a tierra de esto, y lo adaptó a la ciencia y tecnología más cotidiana. Definió los mismos 9 niveles, pero ahora habla en términos más científicos y no aeroespaciales. Primero, principios básicos observados. Básicamente el estado del arte. Concepto de la tecnología. Aquí hay que formular un concepto de una solución a un problema. La prueba experimental de conceptos es poner a prueba en condiciones simuladas. Tecnología válida en laboratorio. Primero, esta es la definición la 3 es la definición de cómo voy a ensayar esto, y la 4 ya son los resultados de ese ensayo. Tecnología validada en entorno relevante. Ya, la tecnología a pequeña escala la puedo probar en cómo se usa efectivamente en la industria. Si es una máquina de coser, por ejemplo, bueno, la llevo a una industria que hace telas y la ocupo mucho tiempo, y veo cómo funciona. Tecnología demostrada en entorno relevante. Aquí me pifié, la copié mal. Creo que copié la misma, ¿no? No hay una diferencia entre una. Una es validada y la otra es demostrada. ¿Ya? Validada es básicamente como la prueba, y la demostrada es una etapa más profunda. Demostración del prototipo de un sistema en entorno operativo, sistema completo y calificado, la 9, y la final es el sistema real probado en entorno operativo. Fabricación competitiva, aquí llegamos a la industria. Es básicamente el paso previo a la venta. Llegamos al nivel 9, podemos decirle a la empresa, tome este producto, se lo vendo, ¿cuánto me da por él? O le arriendo la licencia, ¿cuánto me vende por producto? ¿Cuánto me da por producto vendido? ¿Ya? Ahí está la referencia de lo mencionado anteriormente. Aquí la vamos a leer. Ya, ahora, teniendo en cuenta el amplio panorama del I+D, ¿cómo se forma un investigador para desarrollar I+D en el Magíster en Ingeniería Civil? Primero es necesario capacitarlo en habilidades mínimas necesarias para abordar una investigación original. Eso se logra mediante cursos mínimos que forman capacidades transversales a todas las líneas de investigación del programa que declara el programa, tomando cursos electivos que son específicos para un área en particular, mediante unidades de investigación que forman al estudiante en la estructura y la metodología de cómo investigar, y mediante finalmente seminarios de tesis
que es donde el estudiante pone en práctica lo aprendido y desarrolla una investigación original para dar respuesta a un problema específico mediante el método científico. Aunque en el programa de Magíster, por lo menos el de Ingeniería Civil, está vinculada a la titulación, la graduación, está vinculada al envío de un artículo científico, es decir, el foco del Magíster es científico, es ciencia pura, es la parte investigativa únicamente. No es obligación el I+D, es obligación el I. Sin embargo, nosotros estamos hace un tiempo atrás ya trabajando bastante con I+D, y no solamente con I, y eso también es válido en el Magíster. No exigido, pero también es requerido, es necesario, es proporcionado. No requerido, pero sí proporcionado. ¿Cómo se apoya entonces el I+D en el Magíster? Primero, existen proyectos internos, fondos internos de la universidad que se pueden postular por el profesor, en el cual el estudiante es un colaborador fundamental, proyectos de investigación y proyectos de investigación e innovación. Son dos direcciones diferentes. También mediante proyectos externos, como el FONDEF, FONDECID, Fundación COPEC, Millennium, etc. Y mediante el apoyo de empresas interesadas en la tecnología. Esta parte es súper importante para que la parte de desarrollo tenga un buen fin, ¿ya? Normalmente estos proyectos de la segunda parte, en particular FONDEF y otros más, requieren necesariamente del vínculo con una empresa. Hay algunos que son de ciencia pura, otros son de ciencia aplicada, como el FONDEF, por ejemplo, ciencia aplicada, FONDECID es ciencia pura. ¿Qué se ha hecho en I+D, en nuestro magíster? Yo aquí voy a hablar de las investigaciones que he desarrollado yo en los últimos años y con mis estudiantes. El primero, desarrollamos un mecanismo amortiguador de impacto con capacidad autocentrante. El director del proyecto fui yo, el mentor, con la colaboración de mi colega Mauricio Villagrán, con el trabajo del estudiante del graduado ya de magíster Diego Sanzana, con la colaboración del alumno de pregrado Alexis Fries, que en paz descanse, que tuvo financiamiento de fondos de Corfo, que le otorgaron 1 millón para el desarrollo de esta tesis, y con la ayuda de un profesional externo que nos ayudó en la edición del artículo científico presentado. La tecnología aquí se ve medio raro, ¿eh? Es una defensa portuaria, se trabajó como defensa portuaria, esta línea segmental, la placa de impacto. El esquema del dispositivo es de esa forma. El dispositivo funciona por aplastamiento en este nodo, ahí, eso, y disipa energía de ese impacto, haciendo que el buque se detenga al momento de chocar con la defensa y transmita una carga atenuada al muelle. ¿Qué surgió como resultado aquí? Una declaración de invención. Este es un documento interno de la universidad. Hicimos una solicitud de patente que ya fue revisada por PST Internacional, ya tenemos la recomendación internacional, y un artículo científico que está a punto de ser publicado. Este todavía no está aceptado, está en la etapa final, pero tiene muy buenas recomendaciones de publicación. ¿Qué otra cosa hicimos? Una conexión plástica autocentrante, también dirigida por mí, con la colaboración de Javiera Padilla, alumna graduada del Magíster, Joaquín San Martín, estudiante de pregrado en Ingeniería Civil, financiado por Corfo con 1 millón de pesos, Felipe Peñailillo, también de Ingeniería Civil, financiado con 1 millón de pesos, colaboración de Ángel Rocco como editor del artículo científico resultante. Esta conexión fue una propuesta de conexión con capacidad de disipación de energía para estructuras de madera, el modelo físico, y aquí el modelo conceptual. ¿Qué es lo que logramos obtener desde esto? Hicimos una solicitud de declaración de invención a la universidad. Esa solicitud de invención fue evaluada por el comité de la universidad, no pasó a ser una solicitud formal de patente porque se le dio prioridad a otras. No todas las solicitudes de declaración de invención terminan siendo una solicitud de patente. Esto sí llegó a un artículo científico que ya fue aceptado en revista científica WOS. Y tercero, desarrollamos un mecanismo de aislamiento sísmico resistente a tracción, ideado por mí, con la colaboración de Eduardo Pardo, graduado del Magíster. Postulamos entre los dos a un proyecto DIN que nos financió 3,6 millones de pesos. Colaboró en este proyecto el académico Claudio Yarzo, con la ayuda de los estudiantes de pregrado Daniel Carrasco, que tuvo financiamiento de Corfo de 1 millón de pesos, Paulina Silva, Fabiola Vidal, también de pregrado en Ingeniería Civil. Este es el modelo del dispositivo. ¿Qué resultó de aquí? Una declaración de invención también, una solicitud de patente. Esta solicitud de patente ya tuvo observaciones positivas de parte de la Comisión Internacional del PST, y publicamos un artículo científico en revista WOS. Este ya está publicado.
no solo aceptados. ¿Cómo desarrollamos estas ideas? No puedo ver la hora, Seichi, si estoy bien en el tiempo o me estoy atrasando, me avisas. ¿Ah? Sí, está bien, está bien. Ya. ¿Cómo desarrollamos estas ideas? Siempre en paralelo a la idea con la teoría y idealmente la experimentación. Y aquí es súper importante el aporte de los estudiantes. Los estudiantes son nuestra mano de obra. Con estudiantes se puede avanzar rápido. Un estudiante puede hacer una cosa, puede hacer modelos numéricos, otro estudiante puede hacer análisis experimentales. Si no hay estudiantes, la cosa no avanza y este I+D queda solamente en la idea del académico. Así que vayamos. ¿Cómo lo desarrollamos? Primero, desarrollamos un modelo mecánico. Hicimos el análisis numérico de este modelo mecánico, ¿cierto? Hicimos el análisis, la estática, resolvimos la cinemática, la dinámica, etcétera, de este modelo. Llegamos a la formulación de una ecuación constitutiva del modelo, es decir, que relaciona la fuerza con el desplazamiento, y finalmente a una ecuación que caracteriza este modelo. Y esto requiere, por supuesto, poner a prueba esta ecuación en distintos entornos simulados, y ahí está la primera etapa de la simulación numérica. Ese modelamiento numérico permitió definir cuál es el dispositivo que finalmente vamos a poder ensayar experimentalmente con ayuda de los fondos de financiamiento, en este caso de Corfo. Este fue el dispositivo que ensayamos, este es el amortiguador, no deformado, y aquí este es un aparatito que va dentro aquí de este resorte. ¿En qué consistió el ensayo? En la superficie del piso del laboratorio pusimos un plano inclinado, aquí a la derecha había un muro rígido, en ese muro instalamos el amortiguador, pusimos unos sensores aquí, esta es una palanca rígida, esta es una biela, aquí está el sensor arriba, otro brazo rígido, una biela, el sensor arriba, y acá en el plano inclinado un carrito con una masa. Entonces cuando este carrito va avanzando porque cae, toca el sensor, se deforma y uno pudo ahí medir la velocidad de impacto del carrito y la deformación del dispositivo. Ahí está la foto del ensayo que finalmente se realizó. Esto lo construyeron los estudiantes, bajo la supervisión mía, por supuesto, pero aquí Diego y Alexis construyeron este dispositivo y hicieron decenas, casi como 90 ensayos, muchos ensayos. Finalmente, estos son los mejores de los resultados, porque los ensayos nunca funcionan la primera, siempre se hace un ensayo, hay algunas cosas que hay que corregir, se vuelve a hacer. Finalmente se hizo este set de ensayos que fueron los que resultaron después de haber hecho todas las correcciones. Y ustedes pueden ver aquí, estas son siglas, pero es la línea continua, es los resultados experimentales, las dos líneas segmentadas, ¿para qué le voy a decir el color? Porque no me lo sé, debe haber preguntado antes, ¿cierto? Como soy daltónico. Creo que una es negra y la otra es roja. Son dos ajustes numéricos de los parámetros del modelo. Ustedes pueden ver que el ajuste numérico del modelo se acerca bastante bien al resultado experimental. Hay algunas zonas por aquí y acá donde los ajustes no son perfectos, aquí y acá. Para que entrar en detalle de qué ocurrió ahí, no vale mucho la pena en esta presentación. La segunda investigación que abordamos es la conexión plástica autocentrante. El funcionamiento de esta conexión es un diagrama muy esquemático, es que hay dos fuerzas que interactúan en la conexión, una fuerza de un elemento elástico es el T0 y la fuerza de roce que es FR que está aquí. En la apertura, la ecuación que caracteriza el momento que transmite de un lado al otro de la conexión es S, pero cuando se cierra la fuerza de roce está actuando en el sentido opuesto, por lo tanto en cierre la fuerza de roce tiene signo contrario y la ecuación cambia. La relación momento-giro de la conexión es teóricamente de ese tipo. Esa ecuación teórica tiene ciertas condiciones físicas que deben cumplirse y la ecuación de equilibrio finalmente es la que está aquí. Esa ecuación de equilibrio condujo a un análisis numérico que permitió después definir las características del modelo experimental que se construyó. Este modelo experimental se construyó con fondos de Corfo, de Joaquín San Martín y Felipe Peñailillo. Poquita plata, pero se pudo hacer algo bastante decente. Se ve bien rudimentario y realmente lo fue, pero pudimos hacer una prueba de concepto muy robusta. Estas son las componentes del dispositivo, de la conexión, columna arriba, la base de la columna abajo, y ahí sus diferentes elementos. Como elemento para la rótula usamos estas bisagras de puerta, muy rudimentarios, pero funcionó muy bien. Entonces, la etapa de la deformación del dispositivo está primero cuando ensamblo las partes, ahí está esta cosita negra, es goma, que está aquí, una lámina de goma. Luego aprieto los pernos aquí para generar una tensión en la goma que está en contacto entre las dos partes.
Luego puedo aplicarle una deformación por flexión, pero hay un punto en el cual la goma todavía no se despega de la columna, está toda la goma comprimida. Ese punto tiene una característica especial y finalmente lo que hacemos es caracterizar la ecuación de equilibrio del sistema en la condición deformada, que dispone de una componente elástica más una componente friccional, que sumadas da este tipo de ley constitutiva, y donde aquí este cambio dependiente es el punto en el cual la goma deja de estar comprimida en su totalidad. El ensayo, esto se hizo un ensayo experimental de cuasi estático, es decir, con movimiento lento de la base, con un movimiento armónico y muy lento de la base, para caracterizar el momento versus la rotación. Aquí hay un sensor que nos permite medir la deformación, acá hay otro sensor que nos permite medir la fuerza aquí, la fuerza por la altura brazo-palanca, nos permite calcular el momento, entonces podemos saber cuál es el comportamiento de esta conexión. El mismo, un ensayo similar lo hicimos para la columna en condición de vibración libre. Le pusimos más arriba, ya no hay un objeto rígido que lo empuja arriba, sino que le aplicamos una deformación inicial y lo dejamos en vibración. Esto en dos condiciones. Una condición donde rigidizamos la conexión para tener como punto de referencia, y otra condición donde la conexión era flexible, como en este caso. Y eso condujo a resultados. Estos son los resortitos. Esto es la historia de desplazamiento de vibración libre. Aquí se puede observar que lo relevante es que esta línea continua es la que tiene disipación de energía, y se ve claramente, no, me equivoco. Esta línea, la de puntitos, es la que tiene disipación de energía y se observa, y la continua es la que tiene conexión rígida. Esta es conexión rígida, esta es la que tiene disipación de energía, el periodo aumentó, la conexión se volvió más flexible, y también uno puede calcular cuál es el decaimiento logarítmico en esta curva, y puede calcular el amortiguamiento equivalente que tiene el sistema. Se llegó a niveles de amortiguamiento del orden del 10 al 15% en esta conexión. Y ahí están las curvas de histéresis. Oh, se me pasó el largo. Ahí, las curvas de histéresis de 3 ensayos representativos. En la curva, entre la curva 1, la A y la B, lo que se observa es la misma capacidad de disipación de energía que está asociada al apriete de los pernos, y entre la curva B y la D se observa la misma componente elástica. ¿Sí? Podemos ver el efecto de dos variables. Primero, la variable que está asociada al roce, la fuerza normal que está asociada al roce, que se puede apreciar desde la curva B a la C, y la parte elástica que se puede observar al cambiar la curva A a la B. Aquí hay diferentes comportamientos elásticos entre la A y la B, hay diferentes comportamientos de roce entre la B y la C. Y finalmente, el mecanismo de aislamiento sísmico resistente a tracción. Este es un dispositivo, un mecanismo que sirve para aislar del sismo a estructuras. Se desarrolló la matemática de este dispositivo, condujo a una ecuación característica que permitió hacer un modelamiento numérico de él. Esto permitió diseñar y construir el dispositivo a distintas escalas, esto con financiamiento de la misma universidad, proyecto DIN. Y eso se ensayó finalmente. Se construyó este marco de carga. Esto es una base de hormigón con un motor que mueve una mesa vibradora aquí en la base que genera el movimiento del sismo. Aquí una losa que le aplica carga. Se hizo distintos ensayos para caracterizar mecánicamente el comportamiento del aislador. Ahí está el ensayo real. Lo anterior era, por supuesto, un esquema. Ahí están, el aislador, el ensayo, el aislador, y las curvas de resultados. A la izquierda están las curvas experimentales y a la derecha las curvas teóricas, y se observa que visualmente la diferencia es bastante poca. Se hizo un cálculo del error. El error está entre el 1,6 y el 17%. Parece ser alto, 17%, pero visualmente no se observa tanta diferencia. Acá también, en otro caso, dos sets de ensayos, también se aprecia que muy parecidos son los resultados experimentales a la izquierda versus los analíticos a la derecha. Esto permitió validar el modelo. Ya sabemos que la ecuación característica se comporta como debiera comportarse. Se hicieron entonces después modelos numéricos de edificios con este dispositivo de aislamiento sísmico, y pudimos verificar, aquí esta línea con pelotitas es el edificio, un edificio de 5 pisos en este caso, sometido a un terremoto, y se observa en el eje horizontal las aceleraciones a las que llegan y a las reducciones que se logran con incorporación de aislamiento basal.
Aquí hay dos tipos de aisladores basales, la competencia clásica, que es el aislador elastomérico, con cuadraditos azules, y con rombos el aislador propuesto en esta investigación. Lo mismo para los desplazamientos relativos de piso. El desplazamiento de la estructura aquí con base fija, y aquí esta línea, el 0, aquí está en la posición de reposo, con base aislada, ahí se observa que la reducción es drástica. Ahí. Toda la deformación se concentra en el nivel de aislamiento, con aproximadamente 30 centímetros de deformación. Aquí otros grafiquitos más de otros ensayos que se hicieron, ensayos numéricos, por supuesto, con distintos edificios, ya no solamente un edificio. Este es un edificio de 5, acá hay un edificio de 6, 12, 18, 24, 30 y 36. Y estos también únicamente para verificar que el dispositivo es capaz de reducir, en teoría, la respuesta de la estructura, y que es comparable a la competencia más cercana, que es el aislador elastomérico. Excepto en los edificios más bajitos, donde hay una diferencia, el aislador elastomérico tiene un comportamiento mejor. El aislador elastomérico tiene menor desplazamiento, tiene menor momento en la base y tiene menor aceleración absoluta, ¿ya? Pero la ventaja está aquí en la resistencia a la tracción, porque el aislador elastomérico no resiste tracción, y eso hace que aquí hay una serie de edificios que están al borde o colapsando por tracción. En cambio, el edificio que tiene el dispositivo propuesto, cuya ventaja es que proporciona resistencia a la tracción, están aquí funcionando en rango seguro, en el lado positivo de las cargas axiales, no negativo, el negativo es la tracción. ¿Ya? Ahí hay unos modelos numéricos gráficos del dispositivo amortiguador de impacto. Este es una atraque de un buque simulado, y ahí se observa cómo el dispositivo es capaz de amortiguar el choque del buque. Este es comparación de dos marcos de madera, uno, el de la izquierda, con conexiones rígidas, y el de la derecha con las conexiones plásticas, sometido a un sismo, y esto es la deformación de la estructura. Se observa que la estructura de la izquierda sigue vibrando por bastante tiempo, en cambio la de la derecha tuvo un pic de vibración grande, pero rápidamente disipó la energía y su vibración es aún mucho menor que la de la izquierda. O sea, se prueba la eficiencia del dispositivo de la conexión en disipar la energía sísmica. Aquí similar, pero acá lo que vamos a ver es el momento interno en los elementos estructurales. A la izquierda con conexión rígida, a la derecha con la conexión plástica. Se observa que los momentos internos, momentos flector en la estructura con conexión rígida son mucho mayores, así que no solamente reduce este dispositivo el desplazamiento, sino que protege a la estructura de la falla. Limita drásticamente los momentos internos transmitidos. Están graficadas ambas figuras a la misma escala. Y aquí algunos ejemplos de edificios con aislamiento sísmico y sin aislamiento sísmico. Lo que se observa aquí, claramente a la izquierda el edificio fijo, a la derecha el edificio con aislamiento. Las grafiquitas de abajo lo que muestran es aquí el desplazamiento del suelo, y aquí el desplazamiento del techo respecto del suelo. Acá muestra el desplazamiento absoluto del nivel de aislamiento, donde se concentra toda la deformación, y aquí muestra el desplazamiento relativo del techo. Comparado con esto, es lo que yo quiero ver, ahí es donde yo quiero ver reducción. Y si ustedes lo observan, en este caso se observa aún más aquí, en este gráfico, de la izquierda arriba, versus en este gráfico de la derecha arriba, puedo ver la drástica reducción de la respuesta del edificio con aislamiento basal. Y ahora aquí en un edificio aún más grande. A medida que el edificio se vuelve más grande, la eficiencia del sistema de aislamiento se empieza a perder, ya no es tan eficiente, pero todavía muestra un efecto de reducción de la respuesta. Ahí si observo los dos gráficos de arriba. Y si lo observo también visualmente, estos dos gráficos. Aquí no me equivoqué, no las puse al revés. Cuando uno lo enciende, se pone derecho. Ahí está el ensayo de prueba de concepto del aislador. Se fijan cómo efectivamente reduce drásticamente las deformaciones de la estructura, casi está quietecita, con baja frecuencia, y acá con alta frecuencia. Bueno, ¿y en qué estamos ahora? Eso es lo que hemos hecho. ¿En qué estamos ahora? Estamos en desarrollo de un proyecto FONDEF IDEA, cuyo director es quien habla. El título de este proyecto es Protección sísmica de racks de almacenamiento industrial por medio de la implementación de un dispositivo de aislamiento basal con resistencia a tracción. Aquí estamos asociados con empresas Lemuse Montaje, Lemuse Ingeniería, y con el Instituto Chileno del Acero.
La empresa aquí aportó plata porque le interesa esta tecnología. Este es justamente el aislador sísmico mostrado anteriormente. ¿Qué problema estamos abordando aquí? Aumentar la seguridad de personas, reduciendo pérdidas de productos, destrucción de racks y discontinuidad de la operación debido a la acción de sismos severos. ¿Cuál es la solución que proponemos? La implementación de un aislador basal con disipación de energía en la interfase de aislamiento utilizando un dispositivo cinemático con resistencia a tracción. Este proyecto tiene una duración de 2 años a contar del 11 de enero de 2020 hasta el 10 de enero de 2021. El financiamiento es de varias fuentes. La institución, la universidad UCSC puso un aporte de 85 millones. La mayor parte de este financiamiento es en valorado, es decir, en sueldos de los académicos y el tiempo destinado a la investigación. Las empresas asociadas aportaron casi 37 millones de pesos y Fondef de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, proporcionó 200 millones. Este proyecto tiene un total de fondo asignado de 322 millones y aborda este problema, ¿cierto? Racks, estantería de almacenamiento industrial, para justamente evitar la caída de objetos que implica pérdida económica y potencial daño a personas. ¿En qué también estamos ahora? Proyecto Fondesit de inicio del director Claudio Yarzo Vera, titulado Diagnóstico de Salud Estructural de muros de albañilería reforzados mediante fibra de polímero de resina y o mortero utilizando técnicas no destructivas basadas en vibraciones. El objetivo de este proyecto es determinar el efecto del reforzamiento superficial de muros de albañilería mediante fibras poliméricas, resinas y o morteros en la restitución de su rigidez, resistencia mediante la aplicación de ensayos no destructivos mediante vibración de modelos numéricos calibrados. Este proyecto tiene una duración de 3 años, a contar de recientemente, del mes pasado, y financiamiento de 80 millones de ANID Fondesit. Este es como el esquema de lo que se quiere abordar en el proyecto, ejemplos de los ensayos que se quieren hacer. Y finalmente el proyecto Fondesit de inicio del académico Eduardo Núñez Castellano, titulado Evaluación sísmica de una conexión de momento tipo end plate con resistencia biaxial en marcos a momento con columnas tubulares considerando variación de la carga axial. Este proyecto tiene como objetivo general evaluar la efectividad de una conexión a momento biaxial tipo end plate con columnas tubulares que permite limitar el daño en columnas de marcos a momento considerando variación de la carga axial. Duración de 3 años, también financiamiento de 80 millones, y estos son los esquemas de las conexiones que se ensayarán en este proyecto recientemente adjudicado. Bueno, eso ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado, que no haya sido tan rápida.